Y bueno, pues vamos a comenzar con esta jornada que como veis, pues va a versar sobre una primera parte que es la introducción a Console Multiphysics 5.5. Esta primera parte está pensada para la introducción a las simulaciones multifísicas y con un primer ejemplo tutorial que muestra pues, cuál es la forma de trabajo con el software y cómo se va construyendo paso a paso una simulación. Esta primera parte está pensada para todos aquellos que no conocéis aún el software, que no lo habéis utilizado nunca, y es bastante general y sirve pues, como base para las siguientes presentaciones a lo largo del día. Después nos centraremos en los diferentes módulos que se pueden añadir a la plataforma principal en las áreas de electromagnetismo, transferencia de calor, mecánica estructural e ingeniería química. Veremos algunos de los módulos principales dentro de estas diferentes áreas. Como ha comentado Antonio, pues en cualquier momento pueden pararnos, levantar la mano de la forma que le ha explicado y entonces le daríamos la palabra para que pueda hacer la pregunta y debatir pues sobre el tema en el que estén interesados. Muy bien. Bueno, pues este soy yo, tengo aquí la cámara puesta, lo voy a quitar ya para... A ver, no sé si ya ha desaparecido. No. Para que no ocupe, como ahora compartir la pantalla con ustedes. Ahí está, vale. Bien, pues ahora queda mi voz. También le pido disculpas antes de empezar porque llevo un par de días con algo que parece una gripe un poco fuerte, pero vamos, pues, ya estoy casi bien, pero seguramente tendré tos, tendré que parar para coger un pañuelo, etcétera. Pues les pido disculpas de antemano. Muy bien, pues comenzamos. Esta es la agenda, lo que vamos a ver durante la mañana. Esta primera parte, la que le he comentado de la introducción a las simulaciones multifísicas, con Console Multiphysics, la última versión, que es la 5.5, y veremos un ejemplo de construcción en vivo, o sea, paso a paso. Después tendremos una pausa de una media hora para levantar las piernas, ir al baño, tomar un café si acaso, hasta las 2, de 11:30 a 12. Y después veremos durante esta mañana dos secciones. La primera dedicada a electromagnetismo, donde veremos concretamente las herramientas y funcionalidades de los módulos de AC/DC, que es para casos estáticos y de baja frecuencia, los módulos de radiofrecuencia y óptica ondulatoria. Y les mostraré pues algunos ejemplos destacados que se han realizado con estos módulos. Esta parte de electromagnetismo, como son 3 módulos, pues tiene una duración de 1 hora y media. Y después dejamos media hora para el módulo de transferencia de calor, donde veremos las herramientas que tenemos ahí disponibles, qué tipo de simulaciones podemos hacer, y también veremos algunos ejemplos. Y ya después, a las 2, pues pararemos para almorzar y continuar después por la tarde, en la cual tenemos esta agenda. Veremos los módulos de mecánica estructural, haremos haremos especial atención a los problemas de contacto y los diferentes modelos de material que hay disponibles, con algunos ejemplos, y en dos sesiones de química, una sobre el módulo de ingeniería de reacciones químicas, que es el módulo principal de ingeniería química en Console Multiphysics, y después los módulos un poco más específicos serían los módulos de electroquímica y baterías y pilas de combustible. Cada uno de estas, por la tarde, cada una de estas 3 sesiones pues será de 1 hora de duración y haremos un breve descanso de un cuarto de hora entre ellas. Acabaremos sobre las 7 de la tarde. Muy bien, pues comenzamos ya con la primera sesión, que es la introducción a las simulaciones multifísicas. Bien, hasta no hace mucho tiempo, la aproximación tradicional al modelado consistía en que teníamos software y herramientas que eran específicas según cada área de la ciencia y la ingeniería. Por ejemplo, había un software específico para
resolver campo electromagnético, otro para resolver transferencia de calor, otro para reacciones químicas, otro para CFD, es decir, para flujo de fluidos, etcétera. Y claro, esta aproximación tradicional al modelado, que como les comento, es lo que había vigente pues, hace unos 10 años, más o menos, ¿no? ¿Eh? Pues esto dejaba fuera muchos problemas de tipo multifísica. Entonces, ¿qué entendemos por un problema multifísico? Bueno, pues lo vamos a ver con este ejemplo, que es el ejemplo típico de un problema multifísico. Imaginemos que queremos estudiar el impacto de rayos sobre un avión y queremos saber si la estructura soporta este impacto de rayos. Bien, en primer lugar, tendríamos que resolver y hallar, dependiendo de la zona de donde pensemos o donde probemos donde impacta el rayo, pues tendríamos que resolver un problema de corriente eléctrica. En este problema de corriente eléctrica, pues tendríamos que resolver las ecuaciones de conservación de la corriente, con las ecuaciones de la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico, etcétera, y calcularíamos la distribución de densidad de corriente en cada punto del fuselaje del avión. ¿Vale? Entonces, aquí resolveríamos un problema de tipo electromagnético, este problema de corrientes eléctricas. Sabemos que la corriente genera calor por efecto Joule y ese calor pues va a producir un aumento de la temperatura y por tanto estamos interesados en calcular cuál es esa distribución de temperatura final que aparece en los materiales de la superficie del avión. Bueno, pues para ello tenemos que coger el término de generación de calor por efecto Joule debido a esta densidad de corriente y pues también tener en cuenta que este calor, que puede ser muy elevado, pues se conduce a través del material del avión. Resolviendo esto, que sería tener en la mano las ecuaciones de transferencia de calor, pues eso tendríamos la distribución de temperatura. Entonces ya tenemos aquí mezclados dos tipos de fenómenos, los fenómenos electromagnéticos de corriente eléctrica con los fenómenos de transferencia de calor. Esta distribución de temperatura produce un cambio en las propiedades del material. Es decir, se aparecen esfuerzos térmicos y deformaciones térmicas que para calcularlas necesitamos pues, resolver las ecuaciones de mecánica estructural del sólido. Es decir, tenemos que calcular el tensor de esfuerzo, el tensor de deformaciones unitarias, dependiendo de acoplado con el aumento de temperatura que se ha producido en cada punto de la superficie. Entonces estamos añadiendo un tercer conjunto de ecuaciones al problema, que son las ecuaciones de deformación estructural de los sólidos en los que tenemos este aumento de temperatura. Bueno, ya tenemos tres tipos de ecuaciones que hay que resolver al mismo tiempo para poder analizar este problema. Y no solamente eso, sino que además la diferencia de temperatura, como sabemos, puede cambiar las propiedades eléctricas del material. Sabemos que la conductividad eléctrica depende fuertemente de la temperatura. Por tanto, no podemos resolver estos problemas, por ejemplo, en este caso complicado, no podríamos resolverlo en orden primero uno, después segundo, con la solución del segundo, del tercero, etcétera, sino que tendríamos que acoplarlos todos al mismo tiempo y resolver las ecuaciones todas a la vez. ¿Vale? Bien, pues este es un ejemplo típico de un problema multifísica. Es un problema donde mezclamos diferentes ecuaciones en las áreas tradicionales de ciencia e ingeniería que antes se estudiaban por separado. Bien, en una simulación multifísica, las diferentes físicas que estudiamos pueden tener diferentes niveles de acoplamiento. En primer lugar, podríamos estudiar las diferentes físicas en forma desacoplada. Esto es la aproximación tradicional, es decir, resolvemos cada una de ellas, pero sin tener en cuenta la influencia que tiene en las otras físicas. Aquí, cuando hablamos de física, nos referimos a un conjunto de ecuaciones, aunque sean de tipo químico, nos referimos a ellas como la física del problema, son las ecuaciones que gobiernan el problema. Entonces, todas estas físicas podemos resolverlas de forma desacoplada y pues con Conso multifisis, independientemente de cuál sea la física que queramos utilizar, pues el flujo de trabajo y la forma de trabajo es la misma. Lo único que cambia son las ecuaciones que estamos resolviendo. Podemos también tener estas físicas acopladas unidireccionalmente. Este caso nos permitiría resolverla en orden. Una física por cada vez y la solución calculada en un paso
nos sirve como entrada para el siguiente paso. Esto ocurriría, por ejemplo, si suponemos en el ejemplo anterior que la corriente eléctrica genera una distribución de temperaturas por generación de calor, pero despreciamos la influencia de este aumento de temperatura, por ejemplo, en la conductividad eléctrica del material. Entonces, en este caso, podríamos primero resolver el problema de electromagnetismo, de corriente eléctrica, y después resolver el problema de transferencia de calor, ¿vale? Este es un acoplamiento unidireccional. Y también podemos tener acoplamientos bidireccionales, que también se llaman fuertemente acoplados, ¿eh? Donde pues, esa influencia de vuelta pues, no puede ser despreciada, es nuestro problema. Entonces hay que resolver todas las ecuaciones al mismo tiempo con todos los términos de acoplamiento activos en la resolución. Entonces la multifísica nos permite, como pueden ver aquí en este esquema, nos permite mezclar las ecuaciones de diferentes áreas, utilizar todas a la vez en estas 3 niveles de acoplamiento, y también nos permite escribir nuestras propias ecuaciones que podemos acoplar con las ecuaciones clásicas de las ecuaciones de Maxwell de electromagnetismo o las de transferencia de calor, ¿vale? Por si, evidentemente, no se puede modelar todos los fenómenos que queramos con las ecuaciones clásicas y a veces tenemos que incorporar nuestras propias ecuaciones. Bien, Consol es ahora mismo el productor líder de simulaciones multifísicas. Tiene su sede central en Burlington, Estados Unidos, aunque empezaron en Estocolmo como un spin-off de universidad hace ya 30 años. Y los distribuidores para España y Portugal de este software es la empresa Lean Software Científico, que es la que se encarga de organizar estos seminarios. Bien, con Consol Multiphysics podemos resolver problemas, realizar simulaciones dentro de estos 4 grupos principales, que son simulaciones de tipo mecánico, o sea, mecánica estructural, de fluidos, todo tipo de fluidos en diversas situaciones, simulaciones electromagnéticas y simulaciones de tipo químico. Y además nos permite resolver problemas multifísicas, como le he comentado, cuando tenemos fenómenos acoplados, donde no hay ningún tipo de limitación entre el número de acoplamientos que podemos hacer y el número de acoplamientos, ¿no? También nos permite trabajar solamente con una sola física, es decir, con solamente la ecuación de transferencia de calor, o solamente las ecuaciones de corriente eléctrica. Pero bueno, en este caso, la ventaja que nos ofrece es que el entorno de trabajo y el flujo de trabajo es el mismo, independientemente de cuál sea la simulación que queramos realizar. Bien, con Cosmos Multiphysics podemos mezclar fenómenos dentro de todas estas áreas. Podemos también hacer cálculo de optimización, podemos añadir nuestras propias ecuaciones, perdón, y podemos integrarlo en un software en MATLAB o en Excel o con software externo de tipo CAD, ¿vale? Bien, esta es la estructura del software. Perdón. Bien, esta es la estructura del software. Hay una plataforma principal que es la plataforma que se llamada Console Multiphysics en sí misma. Y a esta plataforma de Console Multiphysics se le pueden ir añadiendo módulos, es decir, que tiene una estructura modular. Como pueden ver, aquí muchos de estos módulos están dentro de los 4 grupos que les he comentado. Tenemos módulos electromagnéticos, módulos de mecánica estructural, incluyendo acústica, módulos de transferencia de calor y flujo de fluido, y módulos de ingeniería química. Bien, nosotros, bueno, ahora nos vamos a centrar en la plataforma principal, en esta primera parte, y haremos un ejemplo. Y después veremos algunos de los módulos dentro de estos 4 grupos, ¿de acuerdo? En algunos de ellos, pues hay algunos módulos, los módulos son igual de grandes, hay algunos que son, digamos, módulos principales y tienen más herramientas, y otros que son, digamos, más específicos en áreas más concretas. Cada usuario, pues, tendrá en su licencia los módulos que utilice según su área de trabajo, ¿vale? Y hay otros módulos multipropósito, que son estos que vienen aquí, que lo que hacen no es añadir física nueva en algún área concreta, sino son herramientas que pueden servir en cualquier área. Por ejemplo, el módulo de optimización nos permite añadir los algoritmos de optimización
pues, a los resolvedores numéricos que vienen con la plataforma principal. Tenemos módulo de trazado de partículas, donde podemos hacer cálculo de trazado de partículas, información de lagrangiana, hamiltoniana o la ley de Newton, pero acopladas pues a campos electromagnéticos, si son partículas cargadas, o partículas arrastradas por fluidos, etcétera. Son herramientas generales que se utilizan en varias áreas. Y por último, hay unos módulos que son módulos de interfaz, que nos permiten conectar este software con otro tipo de aplicaciones. La mayoría de ellos, como pueden ver, es software de tipo CAD, de forma que yo puedo tener la geometría realizada en este software CAD y utilizar Console Multiphysics para conectar con el software CAD y hacer las simulaciones numéricas que necesite. Y dentro de estos módulos hay uno que es muy utilizado, que es LibLink para MATLAB, que me permite controlar todas las simulaciones y todos los algoritmos de simulación dentro de una programación general en MATLAB. Pues esta es la estructura del software y después iremos viendo diferentes módulos de la parte de física, de los módulos electromagnéticos, de mecánica estructural, etc. Muy bien. Pues, perdón. Aquí tenemos una serie de ejemplos de simulación en las diferentes áreas, pues para que puedan ver que se puede resolver una variedad de problemas muy amplios. Por ejemplo, aquí tenemos un problema de enfriamiento dentro de un molde, que es un problema de transferencia de calor, donde pues tenemos el flujo acoplado con flujo de fluido y con cambios de fase dentro del propio molde. Mecánica estructural, vibraciones de una hélice. Por ejemplo, en ingeniería química podríamos resolver, simular las reacciones que hay dentro del filtro de un motor diésel, trazado de partículas según mezclador, etc. ¿De acuerdo? De electromagnetismo de radiofrecuencias o acústica. Es decir, que podemos aplicarlo en áreas muy variadas. Como simulaciones, digamos, destacadas que se han realizado, pues aquí pueden ver el diseño de un dispositivo implantable de audición, ¿vale? Este lo han realizado en Bélgica, una empresa que ha simulado tanto las partes electromagnéticas como acústicas como estructurales del dispositivo, ¿vale? También un problema para que se ha utilizado es para enfriamiento optimizado de la topología de una placa de enfriamiento, de las que van por encima de los motores eléctricos, de los vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Aquí se podrá optimizar la transferencia de calor. Claro, esta placa de enfriamiento, pues su optimización depende de cuáles sean las fuentes de calor que hay debajo de la misma, ¿no? En Ford lo han utilizado para simular sus baterías de ion litio para los vehículos eléctricos. Es una simulación de tipo químico en este caso. Y por ejemplo, también lo ha utilizado la NASA para simular el calentamiento de suelo lunar para extracción de agua. Hace unos cuantos años que descubrieron que había agua líquida en la superficie lunar. Entonces, una forma de extraerla para su uso pues sería calentarla por microondas y almacenarla. Esta simulación pues envuelve pues flujo de líquido dentro de materiales porosos como el suelo lunar con un problema electromagnético que es la reacción de microondas y también con el cambio de fase del agua. Muy bien, hay mucho material disponible para introducirnos en la simulación multifísica. Muchos de ellos están editados por el propio fabricante, pero tiene historias de usuarios en todas las áreas, contribuyen muchos usuarios. Y bueno, pues vamos a pasar al ejemplo. Vamos a abrir el software y vamos a hacer este primer ejemplo inicial, que servirá sobre todo pues, para todos los que no se han iniciado todavía en el software, pues puedan ver cómo se trabaja con él y cómo funciona. Este es el escritorio de Console Multiphysics y consta de varias partes. Hay una zona muy importante que es el constructor de modelos, es el Model Builder, donde aquí este Model Builder almacena perdón, el árbol del modelo
que es una interfaz de programación gráfica donde en una estructura de nodos vamos creando nuestra simulación. Vamos especificando cuál es el diseño CAD de nuestro modelo, cuáles son los materiales que vamos a utilizar, qué físicas queremos resolver, cuál es la malla para poder hacer la resolución numérica. Viene la parte de estudios y resolvedores, pues para especificar qué tipo de estudio queremos realizar, si es un estudio estacionario, si es dependiente del tiempo, si es de autofrecuencia, si es en el dominio de la frecuencia, etcétera. Y una última parte para visualización y análisis de resultados, ¿vale? Una vez que tenemos las soluciones calculadas. Bien, aquí es el constructor de modelo que almacena el árbol, y aquí podemos ir añadiendo nodos y haciendo el ajuste para cada nodo. Bien, pues vamos a pasar todas estas presentaciones, se les va a enviar por parte de Alin para que las tengan y las puedan revisar, pues si en estos días quieren trabajar sobre ella o hacer los ejemplos, pues es una buena oportunidad para hacerlo, ya que tenemos que permanecer en nuestro domicilio, pues es bueno entender, es una buena oportunidad para adentrarnos en este tema, ¿no? Bien, vamos a empezar con este modelo. Perdona que te interrumpa, Emilio. Sí. Sí, añadiendo lo que comentabas, tanto las grabaciones que realicemos hoy, ¿vale? Las recibirán por correo electrónico, recibirán enlace para poder acceder a las grabaciones que realicemos, y también dispondrán desde la propia página del evento, ¿vale? Acceso para descargar digamos, las presentaciones. De acuerdo, estupendo. Vale, muy bien, ya puedes continuar. Gracias, Antonio. Bueno, pues entonces van a tener todo este material disponible, también con la grabación de las sesiones. Y bueno, vamos a comenzar con este primer modelo tutorial, sin esta simulación en vivo. Lo que vamos a resolver es un problema multifísico. Y tenemos aquí una barra colectora de corriente eléctrica, ¿vale? Que es esta pieza en forma de L, que está unida a un dispositivo más grande mediante 3 tornillos. La barra es de cobre y los 3 tornillos de sujeción son de titanio. Entonces, a través de esta barra colectora de corriente va a pasar una corriente eléctrica que va a ir desde el tornillo superior de titanio a los 2 tornillos inferiores, ¿vale? Y ese es el modelo que vamos a resolver. Durante este tutorial inicial, pues vamos a ver pues, cuál es el flujo de trabajo, cómo funciona el árbol de modelo, cómo funciona la ventana gráfica, es decir, todas las tareas básicas que entran dentro de una simulación numérica multifísica. Bien, en primer lugar, el primer paso sería crear la geometría, y si es necesario, pues definir una serie de parámetros geométricos por si la geometría está parametrizada, lo cual ya le digo que es recomendable hacerlo. Entonces, ya en este punto voy a compartir Consola Multifísica con ustedes para que lo puedan ver. Bien, creo que ya les debe aparecer la ventana inicial de software Console Multiphysics. ¿Es así, Antonio? Sí. Sí, Emilio. Okay. Bien, pues esta es la ventana inicial y ahora para comenzar un modelo nuevo tenemos aquí 2 opciones. Podemos empezar con el asistente de modelo, que es el Model Wizard, o con un modelo en blanco. Bien, nosotros vamos a comenzar con el Model Wizard, que me hace una serie de preguntas iniciales. La primera pregunta es qué dimensión espacial queremos utilizar. Y aquí tenemos estas opciones. Podemos utilizar modelo 3D, 2D, 1D, dependiendo de las simetrías que tengamos en nuestro problema. Y también, pues, si tenemos simetría de revolución cilíndrica, modelos 2D asisimétricos o 1D asisimétricos. Y también tenemos esta opción de 0D, que en este caso sería para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Sabemos, bueno, aquí lo que hace la simulación numérica es resolver ecuaciones diferenciales parciales, como ya sabemos. Y por eso tenemos diferentes dimensiones espaciales, porque tenemos diferentes variables espaciales en cada caso. Pero si queremos resolver también un problema de ecuación diferencial ordinaria, donde tenemos derivadas exactas,
pues tendríamos aquí esta opción de 0D también. Bueno, en nuestro caso elegimos 3D. Y pasamos a la segunda pregunta, que consiste en que especifiquemos cuál es la física inicial que queremos incluir en nuestro modelo. Entonces, aquí estas físicas, como pueden ver, están clasificadas en diferentes áreas. Nosotros aquí, pues, es un problema básicamente de transferencia de calor, ¿eh? Y dentro de transferencia de calor, como pueden ver, pues hay varios apartados también. Tenemos transferencia de calor en sólidos, fluidos en ambos dos, y tenemos dominios sólidos y fluidos. Es decir, tenemos muchas opciones y todas estas físicas que hay aquí disponibles, de plasmas, etcétera, todas estas físicas que hay aquí disponibles, pues dependen de los módulos que tengamos en nuestra instalación concreta, ¿vale? En este caso tenemos todo disponible porque tenemos la versión de prueba que les recomiendo que vayan probando durante estos días. Y se trata de un problema de calentamiento hidromagnético de efecto Joule. Pero bueno, como pueden ver, también aquí tenemos otro tipo de calentamientos, por ejemplo, de inducción por campos magnéticos que generan corrientes de Eddy, corrientes parásitas, calentamiento por microondas o por láser, ¿no? Bueno, tenemos calentamiento por efecto Joule, lo añadimos, ¿vale? Tarda un segundo. Y aquí vemos las interfaces físicas que han añadido. Cada interfaz física lo que hace es añadir ecuaciones concretas para ese fenómeno físico que queremos estudiar. Entonces tenemos una para corrientes eléctricas, otra interfaz física para resolver la transferencia de calor en sólidos, y en multifísica tenemos un acoplamiento entre ellas dos. Este acoplamiento es el que almacena, en este caso, el término de generación por efecto Joule. Muy bien, después la veremos con más detalle. Le damos aquí a estudio, que es la tercera pregunta. Y también dependiendo de la dimensión espacial y de las físicas que hayamos elegido, pues tenemos diferentes estudios disponibles. En este caso, como pueden ver, pues tenemos aquí estacionario dependiente del tiempo, frecuencia estacionario en dominio de la frecuencia, transitorio en dominio de la frecuencia, etc. Tenemos aquí muchas opciones diferentes. En nuestro caso, vamos a resolver un estudio de estacionario, puesto que queremos la distribución de corriente y de temperatura ya en situación estacionaria. Seleccionamos estacionario y aquí abajo le damos a Down y ya hemos terminado el asistente de inicialización del modelo. Muy bien, una vez que hemos terminado el asistente, nos aparece el escritorio principal de Console Multiphysics, que es este que están viendo. Y bueno, aquí en la parte de la izquierda, como pueden ver, tenemos el constructor del modelo y dentro tenemos el árbol del modelo. Como pueden ver, este árbol es una estructura aquí en forma de nodos, ¿vale? Donde hay nodos dentro de subnodos, dentro de otros nodos, ¿eh? Y la simulación se va construyendo en este árbol. El árbol no está vacío porque recoge las elecciones que le hemos dicho en el asistente, ¿eh? Por ejemplo, tenemos aquí una componente 1, que es una componente que almacena una geometría en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Es lo que le hemos dicho. Al asistente tenemos dos interfaces físicas, la de corrientes eléctricas y la de transferencia de calor en sólidos. Tenemos la multifísica de calentamiento electromagnético y tenemos un estudio 1 con un paso 1 estacionario, que es el estudio que le hemos pedido que queremos hacer. Muy bien, pues tenemos el modelo inicializado. Y ahora la primera tarea sería crear la geometría. Pero para crear la geometría, como ya hemos visto, primero vamos a definir una serie de parámetros, ¿eh? Puesto que la geometría va a estar parametrizada. Entonces, vamos a empezaría introduciendo estos parámetros. Entonces, pondremos aquí, para hacer esto, selecciono el nodo de parámetros y cuando yo selecciono un nodo, justamente a su derecha, esto lo voy a quitar de aquí, que esto es de antes, justamente a su derecha me aparecen los ajustes correspondientes a ese nodo. Entonces, como pueden ver, va cambiando la parte de ajustes dependiendo del nodo que estoy seleccionando. Los ajustes para un nodo de parámetros
puedes decir cuáles son los parámetros, es definir los parámetros que voy a utilizar. Entonces, en este caso ponemos L, que va a ser 9 centímetros, que es lo que habíamos visto en la tabla anterior. Y esto aquí podemos escribir que es la longitud de la base, por ejemplo. ¿Vale? Bien, un par de cosas. Aquí ya, en primer lugar, como pueden comprobar, hay que, bueno, no es obligatorio, pero es muy recomendable introducir los datos, parámetros, variables, cualquier tipo de expresión con sus unidades correspondientes, ¿vale? Y las unidades se escriben entre corchetes. Ya aquí el valor pues nos la pasa a la unidad fundamental, que en este caso serían metros, ¿vale? Y eso lo voy haciendo pues con todos los parámetros que necesite. Bien, aquí puedo poner la descripción de cada parámetro, que también es recomendable porque cuando tengo ya un modelo complicado, pues necesito recordar qué era cada uno de los parámetros que estoy utilizando. Y así iremos escribiendo nuestros parámetros. En este caso, para ahorrar un poco de tiempo, lo que voy a hacer es cargar desde un archivo que ya tengo preparado. Pues el conjunto de parámetros que vamos a utilizar. ¿Vale? Ahí le he dado a guardar en lugar de abrir. Así que aquí abrir, vale. Ok. En la mañana, intro, modelos. Y aquí tengo este busbar parámetros, ¿vale? Que son este aquí. Bueno, este lo tengo repetido, lo voy a borrar. Y ya tendría, pues, el conjunto de parámetros que vamos a utilizar en la simulación. Bien, como pueden ver, hay parámetros geométricos, como veis son la longitud, el radio de los tornillos, su anchura, la anchura de la pieza, bueno, el grosor de la pieza, la anchura de la pieza. Y tenemos también otros parámetros aquí, por ejemplo, tenemos VTOT, que son 20 milivoltios, que es el voltaje aplicado. Esto es un parámetro físico, no es un parámetro geométrico, y va a ser la diferencia de potencial que vamos a suponer que existe entre el tornillo superior y los dos tornillos inferiores que va a generar esta corriente eléctrica. Y tenemos aquí otro parámetro que es HTC, que son 5 vatios por metro cuadrado y por Kelvin, que, como pueden comprobar, tienen las unidades de un coeficiente de transferencia de calor. Entonces, ¿esto qué va a representar? Pues va a representar la disipación de calor en cada punto de la superficie de nuestro modelo. Entonces, vamos a suponer que ahí se disipan 5 vatios por cada metro cuadrado de superficie y por cada Kelvin de diferencia con el entorno. Bien. El siguiente paso, una vez que tenemos los parámetros, pues ya sería construir la geometría en sí mismo. ¿Y cómo se construye la geometría? Bueno, pues vamos al nodo de geometría y vamos añadiendo los nodos necesarios. Para añadir nodos se puede hacer pues en la cinta de herramientas que tenemos arriba, pero también se puede hacer aquí pinchando en cada nodo con el botón derecho, haciendo clic con el botón derecho, se nos abre un desplegable donde podemos incluir los nodos necesarios. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer es incluir un plano de trabajo, que es un nodo de plano de trabajo, ¿vale? En este plano de trabajo lo que vamos a hacer es pintar, o sea, dibujar el perfil de la pieza para después extruirla. Tenemos una geometría, pero lo vamos a poner en este plano, como pueden ver, el plano de trabajo, aquí tenemos sus ajustes, lo vamos a poner en el plano XZ, ¿de acuerdo? Y entramos en la geometría plana, y en esta geometría plana, otra vez, con el botón derecho, pues podemos insertar diferentes nodos que necesitemos. Y vamos a insertar un rectángulo y los ajustes para un rectángulo, puedes decir cuál es su anchura, cuál es su altura, cuál es la posición de la base, que puedo elegir pues la esquina o el centro, etc. Bien, pues su anchura va a ser L, donde L es el parámetro que teníamos definido aquí anteriormente que vale 9 centímetros. Y su altura va a ser, en este caso no es una altura parametrizada, va a ser 0.1 metros, o sea, 10 centímetros. Esto puedo escribirlo, en este caso lo puedo escribir sin unidades. Eso significa que las unidades que toma es la que viene aquí al final de la entrada de usuario, que son metros. Pero yo puedo escribir también aquí, por ejemplo, sería igual si escribo 10 centímetros.
Bueno, no es igual, cambian ciertas cosas, pero siempre que ponga centímetros, pues estoy especificando de valor en forma absoluta cuál es ese valor de altura. ¿Vale? Entonces le damos a construir y aquí ya tengo construida la ventana gráfica, pues este rectángulo. Vamos a seguir, voy a crear un segundo rectángulo que va a tener de anchura L menos TBB, donde TBB era el grosor de la pieza y la altura pues va a ser los 10 centímetros de la altura anterior, también menos TBB. Si le doy a construir, como puedo mover, ya me construye este rectángulo más pequeño y le voy a situar bien cambiando la posición en la altura y voy a ponerle que sea una altura TBB, ¿de acuerdo? Para subirlo. Y ahora la siguiente operación, hago clic con el botón derecho y aquí tengo todas las cosas que puedo incluir. Pues la siguiente operación va a ser una operación de diferencia. Entonces aquí añadimos, en esta operación de diferencia, añadimos el rectángulo grande, que lo puedo seleccionar aquí directamente en la ventana gráfica. Vemos que ya he añadido el objeto R1. R1 corresponde a la etiqueta del rectángulo 1. Y en objetos a restar, pues seleccionemos el segundo rectángulo. Le damos a construir y ya tenemos hecha esta operación booleana, que es la diferencia. Muy bien. El siguiente paso, pues sería, aquí tenemos otra operación para hacer un redondeo de las aristas, entonces, o de los vértices, perdón, de los vértices, selecciono este vértice y entonces lo vamos a redondear. El ajuste, pues tengo que decir qué vértice y tengo que decir, pues, qué radio de redondeo. Vamos a poner TBB, el mismo que la anchura de la pieza. Y finalmente, pues, para terminar, bueno, aquí vemos cómo se va creando el perfil de la pieza, pero me queda por redondear aquí en la geometría plana el vértice exterior, este de aquí, que es, como podemos ver, el vértice 6, y el radio en este caso sería 2 por TB, 2 veces la anchura de la pieza. Muy bien, ya tenemos construido nuestro perfil completo. Voy aquí a quitar esto para que lo podamos ver más grande. Bien. El siguiente paso sería extruir. Ya en la geometría 3D vemos que hay una operación extruir. Se me selecciona por defecto el único plano de trabajo que tenemos y especificar la distancia. Por defecto es 1 metro, pero en nuestro caso sería WBB, que era la anchura de la pieza que queremos construir. Y le damos ahí y ya realizamos la operación y ya tenemos el perfil de la pieza. Muy bien, pues así es como vamos construyendo nuestra geometría aquí en el nodo de geometría. Pero se trabaja igual en todo el árbol. O sea, la forma de trabajo es añadiendo los nodos que necesitemos y haciendo los correspondientes ajustes a ese nodo. En la parte de física, como ya verán, pues se hace igual. Bueno, para no demorarme más, para no tardar más en la construcción de la geometría, lo que voy a hacer es, voy a borrar toda la secuencia que llevo creada y la voy a insertar de un archivo que está preconstruido. Insertamos la secuencia de otro modelo y ya la tenemos aquí completa. ¿Vale? Construimos todo, ya tenemos los parámetros, son los mismos que se han utilizado de nuevo. Y ya tenemos aquí pues el perfil de la pieza, esa la pieza de cobre, pero con los 3 tornillos de titanio. ¿Cómo se han creado estos 3 tornillos? Bueno, pues de forma similar, ¿vale? Se ha creado un plano de trabajo, que en este caso se ha puesto paralelo a esta cara que ya teníamos, y en ese plano hemos dibujado un círculo y después se ha extruido ese círculo y ya tenemos el tornillo superior. Y para los 2 tornillos inferiores, pues se ha seguido un proceso similar. Hemos dibujado en ese plano inferior 2 círculos y se han extruido. Ya tenemos la geometría finalizada.
Muy bien. Una vez que tenemos la geometría construida, el siguiente paso sería realizar la asignación de materiales. Esto se hace aquí en el nodo de materiales, y yo puedo añadir materiales a nuestro modelo. Y lo vamos a hacer, en este caso, con la librería de materiales. Yo le doy a añadir materiales de la librería, se despliega una ventana que es la librería de materiales, y aquí pues yo tengo muchísimos materiales para poder seleccionar. Claro, pero aquí cada módulo incluye una serie de materiales específicos para ese módulo, y tenemos también un módulo que es una librería de materiales que es extensísima, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tenemos todo disponible aquí. Y hay unos materiales básicos, que son estos que pone built-in, que son los que vamos a abrir. Entonces vamos a coger, tenemos aquí dentro cobre, y le vamos a añadir a la componente. Muy bien. Eh, entonces ya tenemos aquí un material cobre, como pueden ver, un nodo de cobre, que por defecto se ha aplicado a todos los dominios, que tenemos en nuestro modelo. O sea, ahora mismo todos los dominios diferentes del modelo son de cobre. Y aquí tenemos los dominios en esta lista, los 7 dominios que se nos ha generado en la geometría. El dominio 1 es este, que es el que debería ser propiamente de cobre, y después tenemos los dominios de 2 al 7, como pueden ver son los 3 tornillos, pero cada uno de ellos está dividido en 2 trozos. Por eso tenemos los dominios del 2 al 7. ¿Vale? Bueno, ¿por qué tengo 6 dominios para los tornillos? Bueno, pues porque ahí hay una superficie interna que no hemos borrado, y por tanto por eso me he creado diferentes dominios. Pero yo podría quitar esa superficie y entonces tendría solamente 3 dominios para los 3 tornillos. De todas maneras, no nos influye en este caso, y por tanto lo vamos a dejar como es así. Como está. ¿Por qué no influye? Pues porque la condición por defecto que existe en los contornos interiores es condición de continuidad en todos los campos. Bien. Bueno, podemos ver qué significa esta asignación de materiales. Aquí hay una tabla en el material cobre donde viene el contenido del material, y tenemos diferentes propiedades con su valor. Por ejemplo, la cantidad de eléctrica del cobre, pues este de 5,99 por 10 elevado a 7 siemens por metro. Tenemos su capacidad calorífica, presión constante, su densidad, y vemos que hay un tic verde aquí a la izquierda. Un tic verde, ese tic verde significa que esa propiedad concreta se utiliza en la física que tenemos más abajo, en el árbol, y que efectivamente está especificada en el material. ¿Vale? Si no estuviera especificada, o sea, si no estuviera especificada el material, esa propiedad vendría señalada con un stop, recordándonos que para que pueda calcular la simulación tenemos que introducir el valor de ese parámetro de material. ¿Vale? Muy bien. Vamos a añadir otro material que va a ser el de titanio. Y entonces vemos aquí que en la librería de materiales tenemos este titanio beta 21S, que lo vamos a añadir a componente. Ya voy a cerrar la librería y vemos que, bueno, pues este titanio no está, tiene aquí un aviso de que no está establecido en ningún dominio. El cobre, porque fue el primero que pusimos, lo ha puesto en todos los dominios. Entonces voy a seleccionar los dominios. Lo puedo hacer directamente en la ventana gráfica, como pueden ver. Puedo girar y seleccionar cuáles son los dominios que quiero poner en la lista de dominios del titanio. Que serían del 2 al 7, como ya tenemos aquí verificado. Y estos serían los valores de las propiedades físicas del aluminio, ¿vale? Entonces ya las propiedades físicas del titanio están asignados a estos dominios, y si nos vamos a cobre, vemos como en cobre solamente tenemos ya la parte de la L, de la pieza en forma de L, que es propiamente de cobre. Los dominios 2 a 7 siguen estando en esta lista, pero como pueden ver, aquí dice override, es decir, aparecen sobrescritos. ¿Esto qué significa?
Eso significa que, como pueden ver, hay un nodo más abajo que hace referencia a esos mismos dominios. Y por tanto, esta asignación que está aquí más abajo sobrescribe la asignación anterior del cobre. ¿Vale? Muy bien, pues esta jerarquía de sobreescritura funciona en todo el árbol, no solamente como estamos viendo aquí en la parte de materiales, sino que funciona también en la parte de física, en la parte de la malla, en todos sitios. Es decir, que los nodos que hay por debajo en el árbol sobrescriben siempre a los nodos que hay por encima que se refieran a las mismas, bueno, a veces contribuyen, pero por lo general sobrescriben a las, cuando están asignados a los mismos dominios o los mismos contornos o la misma zona del modelo. Vale. Muy bien. Ya tenemos los materiales asignados. Vamos a pasar a la parte de física. Aquí tenemos dos físicas. Tenemos la física de corrientes eléctricas y la física de transferencia de calor en sólidos. Empezaremos con la de corrientes eléctricas. Y lo primero que tenemos que hacer es, hay un nodo principal de cada interfaz física. Lo primero que debemos hacer es mirar cuál es, echar un vistazo a la ecuación que realmente estamos resolviendo. Esto, aquí hay un apartado en los ajustes que se llama ecuación y podemos mirar estas ecuaciones. Entonces, para una corriente eléctrica, como pueden ver, la ecuación que tenemos es que la divergencia de J, donde J sería el vector densidad de corriente, pues es igual a Q, donde esta Q es cualquier fuente de corriente o de carga que haya en cualquier zona del modelo. ¿Vale? Es decir, esta ecuación que estamos resolviendo es la ecuación de conservación de carga o conservación de corriente, lo mismo es. ¿Vale? Por eso es divergencia de J. J es el vector de densidad de corriente, que como pueden ver aquí se calcula como sigma por E más J sub E. E es el campo eléctrico y por tanto esta sigma es la conductividad eléctrica del material. Es decir, esta es la relación constitutiva de este material óhmico que tenemos en este caso. Donde, bueno, óhmico o no óhmico, dependiendo de si sigma depende del campo eléctrico o no. En este caso en general. Si sigma es constante, pues sería un material óhmico. Muy bien, pues y debajo tenemos la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Tenemos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico V. Hay otros términos, como pueden ver, J sub E, que sería una corriente externa que yo le puedo añadir, o Q, que es este término de generación de carga o generación de corriente externa. Pero estos términos no tienen por qué estar presentes. O sea, si yo no especifico dentro del árbol ningún término fuente o ningún término para J sub E, pues entonces serían cero. Es decir, ¿qué ocurre? Que aquí lo que nos aparece son las ecuaciones más generales que podemos resolver con esta física. ¿Vale? Pero no todos los términos tienen que estar activos. Muy bien. Y otra parte que tenemos que mirar es aquí en la zona que pone variables dependientes. Aquí en variables dependientes solamente tenemos una, que es V, que es el potencial eléctrico. ¿Esto qué significa variable dependiente? Pues esto significa, este va a ser el campo físico que el software nos va a calcular, ¿de acuerdo? Cuando tengamos las soluciones, lo que vamos a tener ahí almacenado es el potencial eléctrico en cada punto de nuestro modelo. ¿Vale? Y si yo represento el potencial eléctrico en cada punto, bueno, pues estaré mirando directamente la solución. Pero si yo le pido que me represente el vector campo eléctrico, ¿qué es lo que hace él? Bueno, pues él coge este V, que es el que ha calculado numéricamente, le hace menos gradiente y me lo representa, que sería el campo eléctrico. ¿Vale? Y sería una magnitud derivada, porque le hacemos el gradiente. La densidad de corriente, si le digo que me la represente, lo que va a hacer es calcular el campo eléctrico, multiplicarlo por la conductividad, que puede depender de un punto, que puede cambiar de un punto a otro, y representarme la densidad de corriente. ¿De acuerdo? Es decir, esta ya, las demás representaciones serían magnitudes derivadas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener claro cuál es realmente el campo que estamos resolviendo en cada física. Y puede haber más de uno. Por ejemplo, si estoy resolviendo campos
magnéticos, o a lo mejor lo que está calculando el software son las 3 componentes del vector potencial magnético. Muy bien, aquí tenemos estos nodos, como pueden ver, que tienen una especie de D, son nodos por defecto. O sea, son nodos que me aparecen por defecto con esta física y que no puedo eliminar. O sea, me sale un nodo de física, no puede estar vacío. Tiene que tener una serie de nodos por defecto. Estos nodos por defecto, bueno, aquí este de conservación de corriente hace referencia a la ecuación de conservación, que es la que realmente calculamos. Y para plantear esa ecuación, pues necesita una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Una serie de propiedades físicas. Como pueden ver, necesita la reacción constitutiva. Aquí tenemos conductividad eléctrica, que es que la J, la densidad de corriente, es sigma por E, ¿de acuerdo? Donde, como pueden ver, sigma, conductividad eléctrica, aquí dice que la toma del material, pone from material. Esto significa que sigma la va a coger de las asignaciones de materiales que hemos hecho arriba en el nodo de materiales. En los dominios de cobre será la conductividad de cobre y en los dominios de titanio será la conductividad de titanio. Yo podía también no haber hecho esa asignación y puedo también, por ejemplo, poner user define. Puedo poner aquí el valor en Siemens por metro de que quiero que utilice en los dominios que aparecen aquí. Y también, por ejemplo, este sería el caso isotrópico, sigma sería un escalar, pero también puedo utilizar, por ejemplo, resolver casos anisotrópicos. En diagonal, si lo tengo en los ejes principales, o puedo ponerlo completo para poner, en este caso sería la matriz de conductividad para un material anisotrópico. ¿Vale? Es decir, todas las propiedades, viene todo preparado para poder resolver tanto casos homogéneos como no homogéneos, como isotrópicos como no isotrópicos. Es decir, yo puedo hacer las especificaciones en cada uno de esos casos. ¿Cómo sería un material no homogéneo? Bueno, pues aquí, si en lugar de aquí sea una constante, que sea pues 6 por elevado a 7, 6 por metro, pues esto dependa, pues a lo mejor puede ser, puedo escribir cualquier función que dependa de x, y o z. Es decir, que puedo poner un material no homogéneo. ¿Vale? Esto me da también unas capacidades de simulación multifísica tremendas. ¿Por qué? Porque igual que yo pongo aquí, por ejemplo, una función de las coordenadas espaciales, podría poner una función, por ejemplo, de la temperatura. O de cualquier otra variable que esté resolviendo en mi modelo. Es decir, que los acoplamientos multifísicos los puedo hacer en cualquier lugar de nuestro modelo. Hay unos acoplamientos ya establecidos, que son esta parte de multifísica, pero las capacidades multifísicas no acaban ahí. Como pueden ver, yo puedo utilizar las variables, bueno, esto es porque las unidades no concuerdan, ¿vale? O porque la F no está definida. Bueno, esto lo voy a dejar como estaba. Esto va a ser, perdón. Ahí. Va a ser from material. Y lo que estaba comentando, las propiedades físicas las propiedades multifísicas son ilimitadas porque puedo utilizar cualquier variable en cualquier expresión, ¿vale? Y resolverlas todas juntas. Muy bien. La condición de contorno por defecto que tenemos en este caso, como pueden ver, es aislamiento eléctrico. Y está aplicada por defecto también en todas las superficies exteriores de nuestro modelo. En las interiores, como pueden ver, es no aplicable porque las interiores, como le he comentado anteriormente, es continuidad. Bien, y el otro nodo es este nodo de valores iniciales, que me da el valor inicial del campo, del campo potencial eléctrico en cualquier punto. En este caso sería 0 voltios. Bueno, si esto lo dejamos así como está, no tenemos corriente en ningún sitio. Tenemos que añadir las condiciones de contorno adecuadas para que aparezca la corriente aquí, o poner algún término de generación de corriente o algo, porque si no, no hay corriente. Está todo aislado, como pueden ver. Bueno, pues, ¿cómo se hace eso? Pues como siempre, como les dije anteriormente, hacemos clic con el botón derecho y aquí me aparecen los nodos que puedo añadir. ¿De acuerdo? Entonces, además están ordenados. Aquí tengo nodos que son ecuaciones sobre los dominios. Estas son ecuaciones sobre los contornos. Ven el símbolo cómo cambia de uno a otro.
ecuaciones sobre los contornos que son condiciones de contorno. Para poder resolver un problema de ecuaciones de parciales necesito las propias ecuaciones y también las condiciones de contorno para esas ecuaciones. Entonces, en este caso, vamos a verificar el potencial eléctrico. Este potencial eléctrico, aquí va a estar, seleccionamos aquí este contorno, que es el contorno 43, que sería esta parte trasera, esta superficie trasera del tornillo superior, ¿vale? Y veis, la ecuación es V igual a V sub 0. Donde V sub 0 es lo que yo le diga aquí, en esta entrada. Bien, pues este V sub 0 va a ser V tot. Donde V tot es un parámetro que teníamos aquí al principio, que son estos 20 milivoltios. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos poniendo esta superficie a V tot. Si pinchamos en aislamiento eléctrico, vemos que esta superficie ya está sobrescrita, como le comentaba anteriormente. Era la superficie 43, y me voy en aislamiento eléctrico, me voy a la superficie 43 y veo cómo efectivamente aparece sobrescrita. Bien, entonces por aquí entra la corriente y tiene que salir por los dos tornillos inferiores, que vamos a poner a potencial cero, es decir, a tierra. Entonces seleccionamos ground, añadimos la condición de contorno y seleccionamos estas dos superficies. Que como pueden ver, la ecuación es V igual a 0. Si están conectados a tierra. Muy bien. Ya tenemos la corriente. Ya hemos acabado con la especificación de la física de corriente eléctrica. Vamos con la transferencia de calor. Bueno, igual que antes, iríamos a ver la ecuación de transferencia de calor. Aquí vemos cómo tenemos una variable que es Q, este vector Q, que es menos K gradiente de T, donde T es la temperatura. Y si nos vamos a variables dependientes, vemos que la variable que vamos a calcular es la temperatura, el campo de temperaturas en cada punto del modelo. ¿Vale? Q es menos K gradiente de T, es un vector que es el flujo de calor, y por tanto esta K es la conductividad térmica del material. Entonces, en esta ecuación que viene arriba, que es la ecuación de transferencia de calor, hay un término que es divergencia de Q, que este término, si ya lo conocerán todos ustedes, es el término de conducción de calor, que depende, como pueden ver, de K, de la conductividad térmica del material. Este es el flujo de calor conductivo, ¿vale? Que proviene de la conservación de energía, ¿vale? Tenemos otro término aquí delante, este aquí, que es ρ C sub P U por gradiente T, que este es el término convectivo, donde U sería la velocidad en cada punto, ¿vale? Bien, en nuestro caso no tenemos ninguna velocidad, por tanto U sería 0 y no tendríamos convección de calor, que es lo que corresponde porque esto todo es sólido. De todas formas, incluso en un material sólido podríamos tener convección. Por ejemplo, imagínense que el material, el modelo está rotando o que se está moviendo. Entonces, en ese caso, teníamos que poner la velocidad de transporte de ese calor, que sería esta U. Y si es un fluido, pues evidentemente esta U sería la definición sería la velocidad de fluido. ¿Por qué me parece aquí si es un sólido? Bueno, pues porque puedo tener una U de un sólido y además porque yo puedo porque como le decía antes, tengo la ecuación más general que puedo resolver. Y a la derecha del igual, pues tengo las fuentes de calor. ¿De acuerdo? Tengo Q, Q termodinámica, que puede provenir de otros sitios, etcétera. ¿Vale? Pues aquí puedo poner todas las fuentes, provengan de donde provengan. Tenemos los nodos por defecto, es este sólido, que nos especifica, como pueden ver, calcula la conducción, que está en la parte que aparece subrayada, ¿vale? Y como pueden ver, pues necesita la conductividad térmica y bueno, las propiedades que necesita las saca igual que antes del material. La obtiene la obtiene de la asignación de material. Valor inicial, la temperatura es 20 grados centígrados. Yo lo puedo cambiar. Aunque en caso estacionario me da igual cuáles sean los valores iniciales. ¿Vale? No me da igual, tiene alguna influencia. Después lo comentaré si hay tiempo. Pero en principio, el estado estacionario no va a depender de cuáles sean los valores iniciales. ¿Vale? Solamente los transitorios. Bueno, y la condición de contorno por defecto, en este caso, como pueden ver, es aislamiento térmico. Aislamiento térmico cuya ecuación es N por Q igual a 0. Donde Q era
el vector flujo de calor. Esto quiere decir que no hay flujo de calor normal a ninguna superficie y están todas seleccionadas. Esta condición de contorno está aplicado a todas las superficies ahora mismo. Perdón. Aquí, bueno, en la ecuación de alineamiento eléctrico, podemos volver a ella, la ecuación es muy similar. Es N por J igual a 0. Es decir, no sale corriente de forma normal en ninguna superficie, claro, salvo las que hemos puesto que la condición de contorno es de potencial. ¿Vale? O sea, N es el vector normal a la superficie. ¿De acuerdo? En estas dos condiciones de contorno representa el vector normal a la superficie. Entonces, ¿veis? Esas dos condiciones son muy parecidas. Bien, entonces, aquí la generación de calor, ¿de dónde proviene? Proviene de la corriente eléctrica, no proviene de otro sitio. Aunque yo podría poner aquí condiciones de contorno de diferentes temperaturas, o podría poner, como pueden ver, con el botón derecho, puede poner alguna fuente de calor en algún dominio, o puede poner un flujo de calor entrante, etcétera. ¿De acuerdo? Puede poner fuente de calor que venga de radiación ambiental o de un contorno, porque a lo mejor ese contorno está calentado con un flujo de calor específico, etcétera, ¿no? Muy bien, pues en este caso no, en este caso el calor proviene de la parte de multifísica. Tenemos este nodo de multifísica, ¿de acuerdo? Que está seleccionado, como pueden ver, en todos los dominios y cuya ecuación es esta de aquí. Me da esta fuente de calor Q sub E. La E es de electromagnético, donde Q sub E se calcula como J por E, el producto escalar de vector J, la densidad de corriente, por el campo eléctrico. Y ves estas dos interfaces físicas que están acopladas mediante este término de generación de calor. ¿Qué es lo que hace este nodo? Pues lo que hace es, de la física de corriente eléctrica, coge la densidad de corriente, coge el campo eléctrico, lo multiplica escalarmente y esa es la fuente de calor, que es el término clásico de generación por efecto Joule. ¿Vale? Y esta Q lo lleva a la física de transferencia de calor y lo mete como término fuente. Esto es lo que hace esta multifísica de aquí. ¿Vale? Con lo cual, en este nodo es donde tenemos escrita la fuente. No tenemos que añadir la fuente aquí en la física de transferencia de calor, porque ya está añadida externamente en la parte de multifísica. Bien. ¿Tenemos ya la parte de transferencia, la física de transferencia de calor en sólido terminada? Bueno, pues tal como está ahora mismo la especificación, pues si lo ponemos a calcular, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Lo que va a ocurrir es que puede ocurrir varias cosas. Puede que empiece a calcular y se tire calculando mucho tiempo sin que llegue a darnos una solución, o puede que al cabo de cierto tiempo me muestre la solución con un mensaje de error y si miro la solución pues veo que es errónea, porque me sale ese mensaje de error. Y todo esto, ¿por qué ocurre en este caso? Pues lo que ocurre es que ahora mismo las condiciones que tenemos es que esto está térmicamente aislado en todos los contornos. Y por tanto, si hay una corriente eléctrica que va generando calor y todo esto está aislado térmicamente, ¿qué va a ocurrir? Porque ese calor no puede ir a ningún sitio, se va calentando cada vez, se va acumulando y se va calentando cada vez más la pieza. ¿Hasta qué momento? Pues hasta ningún momento. Se va a seguir calentando hasta el infinito, porque la corriente está presente y se sigue generando calor. ¿De acuerdo? Es decir, con las condiciones que tenemos ahora mismo, no existe estado estacionario. Y por eso, si yo le pido ahora que me calcule el estado estacionario, pues me va a dar los comportamientos que le he mencionado. ¿Es un problema del software? ¿Un problema de los resolvedores numéricos? ¿Es que es muy complicado el problema? No. Es que no le hemos dado las condiciones suficientes para que exista ese estado estacionario. En este caso es muy evidente. Es muy evidente que es lo que está ocurriendo, pero en otros casos más complicados puede que se nos esté pasando esto por alto. Y le demos a calcular y no me calcule y pensemos que es un problema numérico, un problema del resolvedor, toquemos los ajustes de los algoritmos numéricos para ver si podemos conseguir la convergencia, etcétera, pero no es eso.
El problema es que no le hemos dado la física correcta para que pueda resolver bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que incluir la disipación de calor hacia el entorno. Si no, no habrá estado estacionario. El estado estacionario se producirá cuando la cantidad de calor al entorno coincida con la cantidad de calor generada por la corriente eléctrica. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que poner una condición de contorno. A ver, un momento que voy a enchufar el portátil. Vale, ya estoy aquí de vuelta, que se me estaba quedando sin batería. Bueno, pues tenemos que poner la condición de contorno de disipación hacia el entorno. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de varias formas. Aquí hay una condición de contorno que es flujo de calor. ¿Vale? Y voy a elegir, aquí puedo elegir todos los contornos. ¿Por qué? Voy a suponer que todos los contornos están abiertos al aire. Y por tanto, intercambia calor con el aire exterior. Y ahora, como pueden ver, la ecuación de esta condición de contorno de flujo es menos n por q igual a q sub 0. Este menos es porque sale hacia afuera, visto desde el interior del modelo. ¿Vale? Donde este q sub 0 es lo que nosotros le especifiquemos aquí abajo. Entonces, como pueden ver, podemos poner los vatios por metro cuadrado en cada punto de superficie. O, para que sea más realista, podemos poner este flujo de calor convectivo. Selecciona esta opción, donde evidentemente el calor que se disipa es proporcional a la diferencia de temperaturas T externa menos T. T es la temperatura en cada punto de la superficie y T externa sería la temperatura ambiental externa. Y H es el coeficiente de proporcionalidad. Este H es un coeficiente de transferencia de calor, en este caso de convección externa. ¿Vale? Entonces aquí, por defecto, me dice, pues tengo una entrada de usuario para poner ese coeficiente de transferencia, entonces va a ser HTC, donde HTC, que es HTC, es este parámetro que tenemos aquí, que era de 5 vatios por metro cuadrado y por Kelvin. Es decir, le estamos diciendo que cada punto de la superficie va a disipar 5 vatios por metro cuadrado y por Kelvin de diferencia local. Es decir, esta T es la temperatura local en cada punto. Diferencia de temperatura local con el entorno. Y T est es la temperatura externa. Como son 20 grados, lo vamos a dejar así. Recuerda que pondría la temperatura ambiental externa con la que se disipa calor. Bien, ahora ya sí, ahora ya podemos darle aquí y calcular. Vale, si no he especificado la malla, bueno, el siguiente paso sería especificar la malla, ¿vale? Pero si no especifico la malla, él me crea una automáticamente. Bueno, ya me ha calculado, vamos a mirar la malla. Como pueden ver, este es el mallado que no ha creado automáticamente según la física que le hemos puesto. Tiene una serie de algoritmos y de elecciones para crear este mallado. Pero la malla yo la puedo crear personalizada. O sea, tengo toda libertad para crear la malla como mejor me convenga para mi modelo. Aunque siempre es buena idea comenzar con las que Consul Multiphysics nos pone como punto de partida. ¿Vale? Bien, en este caso es muy sencillo. No hace falta crear ninguna malla especial para tener buenos resultados. ¿De acuerdo? Porque el problema es sencillo de calcular. De hecho, aquí ha tardado en mi ordenador, como pueden ver, 7 segundos. Yo aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, en una cosa sencilla, sin meterme mucho en la construcción de la malla, puedo cambiarlo y poner una malla pues más fina. Eso cambia los parámetros de construcción de la malla y puedo calcular con este caso más fino y tendría una solución con mayor precisión. ¿Vale? Ya está. Como podemos ver, bueno, tarda 6 segundos. Tarda un poco menos incluso, porque una vez que ya ha hecho un cálculo, tiene, digamos, los algoritmos establecidos. Ya tiene el resolvedor cargado y tiene todo eso, y por eso tarda menos tiempo cuando voy repitiendo el cálculo. ¿Vale? Bien, pues ya tengo aquí las soluciones y pasaríamos a la última parte, que es la de representación de resultados. Una vez que tenemos nuestras soluciones calculadas, que están aquí almacenadas en este conjunto de datos, datasets, ¿vale? Aparecen una serie de representaciones por defecto según la física que hayamos puesto. Tenemos aquí, por ejemplo, un gráfico de cortes
de varios cortes, en varias dimensiones, del potencial eléctrico. Yo ahora puedo modificar estas gráficas. Por ejemplo, voy a borrar esta gráfica de multicortes y voy a poner aquí en este grupo gráfico, voy a poner una gráfica en superficie. Como vemos, tenemos muchas opciones para generar diferentes representaciones gráficas. Voy a poner una en superficie y en esta superficie me aparece por defecto me aparece el potencial eléctrico. Entonces le doy a plot y vemos cómo me pinta el potencial eléctrico en la superficie. Puedo comprobar cómo las condiciones de contorno se satisfacen. Eso es conveniente también hacerlo. Veo que es 0 en la superficie inferior de los anillos. Si quieren, aquí en la derecha puedo poner las unidades en milivoltios, que era lo que teníamos. ¿Veis? Son 20 milivoltios de potencial eléctrico. Y arriba en el tornillo superior son, perdón, en el tornillo superior son 20 milivoltios y los tornillos inferiores son 0. ¿De acuerdo? Puedo ver la temperatura. Efectivamente veo como la temperatura, que la voy a poner también, está en superficie, un gráfico de superficie de temperatura, que está en Kelvin, lo voy a poner en grados centígrados. ¿De acuerdo? Y recordemos que la temperatura ambiente son 20 grados centígrados. Es decir, y aquí tenemos temperaturas que van desde 49 a 57 casi. ¿Vale? Por lo tanto, efectivamente, nuestra pieza se calienta debido a esta corriente que circula. Y tengo otra gráfica por defecto aquí, que es esta de contorno isotermo, la superficie isotermas, pero bueno, en este caso no me interesa mucho, la puedo borrar. Y puedo añadir cualquier otra gráfica, o sea, y puedo también hacer cálculos sobre las soluciones calculadas. Por ejemplo, aquí en valores derivados, puedo hacer promedios, integrales, calcular valores máximos, mínimos, evaluaciones en un punto, evaluaciones de variables que son globales, en una matriz de puntos, etcétera. O sea, puedo ya sobre las soluciones hacer diferentes evaluaciones y también operaciones sobre ellas. Por ejemplo, imaginémonos que queremos la temperatura promedio de la pieza. Pues lo haría aquí con un volume average y vemos cómo en este volume average, este promedio de volumen, vamos a seleccionar todos los dominios para que me haga promedio en todo dominio. Puedo seleccionar unos sí y otros no. Y por defecto me aparece un promedio de la temperatura. ¿De Entonces aquí en Kelvin voy a cambiar a grados centígrados. Le puedo evaluar. Y entonces me saca aquí una tabla que me dice que la temperatura media es 49,165 grados centígrados. Y también puedo sacar otro tipo de gráficas. O sea, puedo aquí crear un grupo gráfico 3D. Es este de aquí. Y en este grupo gráfico 3D, pues voy a poner un gráfico en superficie, pero en esta superficie, pues, como pueden ver, me aparece por defecto el potencial, pero lo que quiero representar en la superficie es la densidad de corriente, el módulo de la densidad de corriente. Entonces, ¿cómo se llama esa variable? O sea, el potencial es V, pero ¿cómo se llama el módulo de densidad de corriente? Bueno, pues puedo pinchar aquí y buscar. Tengo aquí, como pueden ver, un desplegable. Tengo aquí definiciones, como decía, corrientes eléctricas, corrientes y cargas, eléctrico, energía y potencia, globales, calentamiento y pérdidas, etcétera. ¿Vale? Entonces puedo elegir en eléctrico, perdón, en corrientes. Pues tengo aquí una variable, como pueden ver, que se llama Current Density Norm, que es el módulo de densidad de corriente. Lo selecciono, le hago plot y ya tengo aquí la densidad de corriente en amperios por metro cuadrado en cada punto de la superficie. ¿Qué vemos? Pues vemos que hay mucha corriente en la zona del tornillo superior y en los tornillos inferiores. ¿Por qué? Porque ahí la corriente se concentra. ¿Vale? Si yo lo que quiero ver... Claro, perdona que te interrumpa, Emilio. Mira, tenemos una pregunta. Vale. Nos preguntan que, mira, ¿qué hay sobre el campo magnético creado por la corriente? ¿Cómo puedo verlo? Vale, lo voy a dibujar también ahora después. De acuerdo. Y así le muestro cómo está. Bien, aquí tengo la densidad de corriente. Si lo que quiero ver es cómo cambia la densidad de corriente dentro del cobre, pues aquí es todo azul, porque digamos como es muy grande en los tornillos, pues queda todo en la zona azul en la zona azul de la escala de colores. Pero puedo cambiar el rango de la escala
para ver, pues, por ejemplo, aquí sí que veo lo que pasa dentro de la parte de cobre, cambiando el valor máximo de la escala de colores. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos cómo la corriente está concentrada en la zona entre los 3 tornillos, por ejemplo. También puedo ver otra cosa clásica, aquí puedo ampliar esta parte, en la parte de la curva, ¿de acuerdo? Veo cómo hay más corriente en la parte cerrada que en la parte abierta de la curva, que corresponde a lo que conocíamos de la corriente cuando éramos pequeños y estudiábamos en el colegio. La corriente va por la zona, por el camino más corto, ¿de acuerdo? Vemos como aquí hay menor corriente en la parte abierta que en la parte interior, ¿vale? Y aquí puedo representar, pues, vectores, ¿no? Puedo representar también en vector en superficie, ¿de acuerdo? Me aparece por defecto las componentes, como pueden ver, las componentes del vector densidad de corriente y puedo ver hacia dónde va ese vector densidad de corriente en cada punto de la superficie, ¿sí? Y esto puedo cambiar aquí la escala para ponerlo más grande o más pequeño, ¿eh? Puedo poner de color negro para que se vea mejor, etc. ¿Vale? Y puedo ponerle más puntos, vamos a ponerle 400 y veo cómo fluye la corriente en la superficie. A ver, voy a poner aquí, por ejemplo, vemos aquí cómo fluye la corriente en la superficie. ¿Vale? Y, por ejemplo, voy a hacer una gráfica para campo eléctrico, que es lo que preguntaba un asistente. Puedo hacer una gráfica 3D, ¿vale? Aquí no tengo nada todavía. Y en esta gráfica 3D, ¿vale? Voy a colapsar esto. Voy a pintar una gráfica flecha en volumen, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, como pueden ver, aparece la corriente igual que antes, la densidad de corriente dentro de ese volumen, pero yo puedo elegir aquí componente 1, corriente eléctricas, eléctrico, y aquí vemos que tengo el campo de desplazamiento eléctrico, que es D, el campo eléctrico y la polarización del material, si fuera un material eléctrico, claro, en este caso no sería cero. Pues elijo campo eléctrico. Y aquí tengo las 3 componentes de campo eléctrico, que evidentemente tienen la misma dirección, y sentido, como pueden ver, a ver, aquí, como pueden ver que la densidad de corriente, porque el material es óhmico, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo tengo en el volumen y puedo poner más puntos, ¿eh? En X, por ejemplo, podemos poner 15 en X y en la Y pues voy a poner 10 y en el tengo 7, bueno, sí, 7, vamos a dejarlo así. Puedo poner ahí. Pues, 10. Y aquí, bueno, voy a ponerlo normalizado, ¿vale? Hay que ponerle 10, por ejemplo. Bien, esto ya tendría que tocarlo para ver en qué puntos. Pero bueno, este sí es el campo eléctrico, como pueden ver. Antes se veía mejor. Y puedo cambiar el número de puntos en cada eje. Voy a ponerle 100, a ver si aquí este me da. Esta es la zona inferior. Y vería, bueno, pues el campo eléctrico lo puedo pintar ya. Puedo incluso decirle cuáles son. Esto es logarítmico, pero se ve mejor. Bueno, vale. Puedo incluso decirle en qué coordenadas quiero que me dibuje los vectores. Vale. Dejar así como antes. Y aquí tengo 0, vamos a ponerle 10 como antes y teníamos esto. Ok. Bueno, pues no sé qué tocaba aquí. Así, que esto es número de puntos, perdón. Vale. Bueno, pues así como podría dibujar cualquier magnitud vectorial que yo tenga disponible, como pueden ver, la puedo representar, ¿vale? Con la longitud normalizada o proporcional al módulo. Esto sería proporcional al módulo, pero aquí con este, ¿vale? Bueno, ¿alguna cuestión más? Y bueno, con esto... Por ahora no tenemos ninguna más.
con esto termino el ejemplo que queríamos ver. Voy a volver aquí a la presentación. ¿Vale? Esto es todo lo que hemos hecho. Hemos seleccionado la física, el estudio, los resultados, lo hemos visto. Y bien, pues hemos visto cómo trabajar con estos efectos físicos acoplados, combinados, en este caso corriente eléctrica y transferencia de calor. Hemos visto lo básico sobre la física y los resultados y tal, y nada más por en esta primera sesión. Y bueno, pues para aprender esto y muchas cosas más, antes de terminar esta sesión, comentarles, como ha dicho Antonio en la introducción, que tenemos un máster universitario online de simulación numérica en ciencia y ingeniería con Cosmos Multifísica, donde se ve pues todo eso que hemos visto y muchísimo más, y que está organizado en colaboración con Alex Software Científico, la propia empresa Consol y la Universidad de Málaga, aunque también participa profesorado de otras universidades, y aquí pues se ve todo la construcción de los modelos, la geometría, todos los materiales, todo en profundidad, claro, y las aplicaciones fundamentales en electromagnetismo, mecánica estructural, fluidos, ingeniería química, etc. ¿Vale?